Bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a esta Santa Eucaristía. Hoy 22 de febrero tenemos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. En esta Eucaristía tenemos la intención especial de orar por el Santo Padre, por el Papa Francisco. Yo lo invito a usted que desde su casa nos acompañe en oración por él. No es fácil, imagínese todos los problemas que aparte de la edad que tiene el Santo Padre, al ser el que gobierna y dirige la Iglesia, tiene. Así es que hoy, el día 22 de febrero, esta misa oramos en todo el mundo por él. Y también por nuestros obispos ordinarios de cada diócesis, para que Dios les acompañe y los ilumine en esta labor. Bienvenidos a esta Santa Misa. Comenzamos. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta Santa Eucaristía, en donde vamos a tener la intención de manera especial de orar pues por el Papa. Hoy vamos a orar por el Papa Francisco y también por los obispos diocesanos y también los auxiliares, por ellos que gobiernan a la Iglesia. También hoy vamos a orar de manera especial por el eterno descanso de Teresa Sánchez Bernal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios de nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad.
Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante en la gloria que se va a manifestar. Apacienten al rebaño que Dios les ha confiado, cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les ha confiado, sino dando buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tomen asiento. Miren, vamos a hablar hoy un poquito de cómo está dividido el orden sacerdotal. ¿Cómo está dividido? Porque muchos solamente saben que hay sacerdotes, pero no saben cómo se divide el orden sacerdotal. Miren, primera, cuando el orden sacerdotal está dividido en 3 grados, ¿sí? El diácono, que ya es del primer grado del sacerdote, el presbítero, que es el segundo grado, y el obispo, que es el tercer grado. Estos son los 3 grados del orden sacerdotal. Acuérdense que el orden sacerdotal es un sacramento, pero este sacramento está dividido en 3 grados: diácono, presbítero y obispo. Y muchos dicen: entonces ¿dónde quedan los cardenales? Entonces ¿dónde queda el papa? Entonces ¿dónde quedan los arzobispos? ¿Dónde quedan todos ellos? El papa, que todo mundo sabemos quién es el papa es un obispo, ¿sí? El papa es un obispo, pero fíjense lo que le voy a decir. Normalmente los obispos tienen una diócesis donde ellos gobiernan, santifican y rigen a la iglesia de Dios, los obispos. Bueno, el papa, al ser un obispo, también tiene que tener una diócesis, ¿o no? Sí. ¿Cuál es la diócesis del papa? Roma. Roma es una diócesis. Por lo tanto, el papa es el obispo de Roma, porque él gobierna esa diócesis. Pero aparte de que es obispo de Roma, el papa también gobierna al mundo y santifica al mundo. Ojo con lo que les voy a decir, con el ministerio petrino. ¿Qué es eso de ministerio petrino? ¿Cuántos apóstoles Jesús eligió? ¿Cuántos eran? 12. De esos 12, hoy en el Evangelio escuchamos que hubo uno que cuando Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, uno toma la palabra y responde: tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién fue ese que respondió? ¿Quién respondió? Pedro. Simón Pedro. Entonces, ¿los 12 son apóstoles? Sí. ¿A los 12 el Señor los eligió? Sí. Pero de esos 12,
resulta que hay uno que Cristo lo pone al frente de la iglesia, lo pone como cabeza de la iglesia y le dice: dichoso tú, Simón, porque esto que has dicho, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Dichoso tú, Simón. Bueno, de estos 12, el Papa es el que tiene la figura de San Pedro, por ser el primero. ¿Sí? Primero, el Papa. Luego entonces los demás obispos, que hemos dicho que el Papa también es obispo, los demás obispos componen y son figuras de los apóstoles. Es decir, los obispos tienen sucesión apostólica, pero el Papa tiene sucesión petrina. ¿Qué es petrina? San Pedro. ¿Sí? Por lo tanto, entonces el Papa, aparte de gobernar la diócesis de Roma, gobierna y santifica y rige al mundo entero. Al mundo entero. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, Cristo, cuando le dice a San Pedro algo muy interesante y muy importante, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ti. ¿Cuánta gente no critica a la iglesia? ¿Cuánta gente no critica al Papa? ¿Cuánta gente no habla mal del Papa? ¿Cuánta gente a lo largo de los años ha hablado muy mal, criticado, injuriado muchas veces a la iglesia? Muchos. Y les pregunto, ¿por eso la iglesia ya se acabó? No. ¿Por qué no se acaba? Porque Cristo le dijo a San Pedro: tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ti. Miren, ciertamente a veces la iglesia pues tiene momentos de dificultad. Yo no voy a negar que a lo mejor hay sacerdotes muy malos, que a lo mejor hay sacerdotes que no dan ejemplo. Yo no voy a negar eso, pero ni con eso la iglesia se va a acabar, ¿sí? Ni con eso, porque nos tiene que quedar algo muy importante: el católico sigue a Cristo, no sigue a un sacerdote, ¿o sí? No. Todo católico que de verdad conoce y ama su fe, sigue a Cristo. Y no por un mal testimonio de un sacerdote o de una religiosa o de un obispo, de quien sea, la iglesia se va a acabar. No, no se va a acabar. Y no se va a acabar porque Cristo le dijo a San Pedro: ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ti. Y nuestra fe no está en un sacerdote, nuestra fe está en Cristo. Y por eso la iglesia va a seguir hasta que Cristo venga y entonces le pida cuentas a la iglesia. ¿Sí? Bien. Hoy es un día muy especial en donde oramos por quien tiene la sucesión petrina, el Papa. Ya dije, sucesor directamente. La Iglesia Católica, óigalo bien, la Iglesia Católica tiene toda una sucesión apostólica de los papas, desde San Pedro hasta el Papa actual, el Papa Francisco. Tenemos toda una lista. Y eso quiere decir que si nosotros tenemos una sucesión apostólica desde San Pedro, Cristo, San Pedro hasta el Papa Francisco, quiere decir entonces que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, por la sucesión apostólica. Esto no lo tiene ninguna secta. Pregúntele ustedes a cualquier secta: oiga, ¿cuál es la sucesión apostólica de ustedes? Primera, ni tienen sucesión porque ellos no vienen de los apóstoles, ni tienen sucesión, y mucho menos sucesión petrina. Pero la Iglesia Católica sí.
Por eso la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Termino con esto. Todo mundo decimos que el Papa Francisco es el Papa, ¿sí o no? Pero ¿qué significa Papa? ¿Alguien sabe qué significa Papa? ¿Qué significa Papa? ¿No? Padre en la fe. La palabra Papa es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Las iniciales de una frase. Eso es. Cuando nosotros hablamos de Papa, todo el mundo le decimos al Papa Francisco Papa, sí, pero ¿qué es Papa? ¿Qué es Papa? Óigalo bien. Papa, Pedro, apóstol, primero entre los apóstoles. Eso significa. La primera P, Pedro, la A, apóstol, la P, primero, la A, entre los apóstoles. Eso es Papa, es un acróstico. ¿Por qué? Ya dijimos, entre los 12, Cristo decide fijar en la figura de San Pedro la autoridad para regir, gobernar y santificar a la Iglesia. Y hoy en día lo sigue haciendo el Papa Francisco. Así es que hoy vamos a pedir por él, para que el Señor lo ilumine, para que a pesar de la edad que él tiene, con todos los problemas de la Iglesia que hay, con toda la gente que lo critica, que hay mucha gente que critica al Papa, hoy nosotros vamos a orar por el Papa, para que el Señor lo fortalezca, para que el Señor le dé lo que su corazón desea y así continúe gobernando a la Iglesia que se le ha confiado. Que así sea. Pónganse de pie. Oremos a Dios Padre Todopoderoso y a cada plegaria vamos a decir juntos: te rogamos, Señor. Por los jóvenes, para que en sus padres tengan buen ejemplo de servicio, crezcan en un ambiente sano y en el futuro se empeñen en el cuidado de toda la creación, roguemos al Señor. Oremos por los que comienzan su trabajo en alguna instancia gubernamental, para que con valentía e integridad trabajen por el bien de la humanidad, roguemos al Señor. Oremos por quienes se han separado de sus familias en busca de mejores posibilidades de vida y para que nosotros seamos desprendidos con quienes viven una difícil situación económica. Roguemos al Señor. Por el perdón de los pecados y la conversión de quienes se han desviado del camino del bien, para que por la bondad del Padre se arrepientan y vuelvan a Él. Roguemos al Señor. Todo esto, Señor, y lo que hay en nuestros corazones, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Presentamos pan y vino.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos somos hijos de Dios, vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia intercambien un saludo de paz. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Él es Cristo Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos sois nosotros invitados al banquete del Señor.
Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy, por ser la fiesta de la Cátedra de San Pedro, hay una bendición especial. Les invito a que inclinen su cabeza. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Pedro, se digne bendecirlos. Amén. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, Él mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplo de sus apóstoles. Amén. Que pueda llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra se ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz.